Sí. ¿Ya se ve? Ya, Ya. Ok. ya se ve. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer sobre la práctica 2, que es aplicaciones de la espectroscopía de resonancia magnética y nuclear en química heterocíclica. Mi equipo está conformado por Diana, Nancy, Monse, Jocelyn y su servidor, Ángel Girard. Bueno, los objetivos es identificar cualitativamente los protones de los compuestos heterocíclicos mediante la técnica de resonancia magnética nuclear, la cual es una técnica muy potente para la determinación de las estructuras orgánicas. Y también es adquirir la habilidad de elucidar moléculas orgánicas heterocíclicos de interés farmacéutico por medio de los espectros RMN de H1. No sé, ya. Bueno, como todos ya sabemos, la técnica de espectroscopía de resonancia nuclear fue diseñada básicamente para el estudio de núcleos atómicos y para así poder determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Entonces, primero pues me gustaría hablarles como del equipo, de las partes principales en las que se fundamenta. Como se observa en este, hay 4 partes principales. El primero es un imán estable con un controlador que posee un campo magnético preciso. Más bien lo produce. La segunda parte es este transmisor que vemos acá de radiofrecuencias capaz de transmitir frecuencias precisas. Tercera es un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencias de la muestra. Y la cuarta, pues un ordenador o un registrador para realizar las gráficas, el espectro de RNM. Ahora bien, ¿cómo funciona el equipo? Pues para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear se coloca primero la muestra, aquí donde dice tubo de muestra, en un tubo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. Este tubo con la muestra se hace girar por lo general alrededor de su eje vertical. En los equipos modernos, el campo magnético se mantiene constante. Un breve pulso de radiación o radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencias necesaria para entrar en resonancia, y a medida que dichos núcleos se vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre entre los dos estados del spin en el que estaba y en el que regresa. Y la intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo. Y pues ya después el espectro aparece en la computadora, porque el ordenador lo que hace es recoger la intensidad, la intensidad de la frecuencia sobre el tiempo, y pues ya convierte dichos datos en lo que conocemos como el espectro. Listo, la que sigue, por favor. Compañero, para que no tengas problemas, hasta abajo en tu presentación te aparecen como las flechitas. Esas. ¿Puedo? ¿Yo puedo? Ok. Decimos que creo que no sé si es mi señal o no se está escuchando. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, luego en el teórico, pues realmente es bastante amplio, o sea, porque se podría resumir desde 1800, por ejemplo, que William Herschel descubrió la espectroscopía infrarroja. Luego en 1805 con los primeros detectores de espectroscopía infrarroja. Pero realmente las partes principales de todo el contexto histórico se dividen en estas que vemos acá. Tuvo sus inicios como tal la resonancia
magnética nuclear a principios de la década de 1950, tras el descubrimiento en 1945 de lo que es la resonancia. Luego, en 1950, comenzaron apenas las primeras aplicaciones analíticas. Se usaron netamente en química y se desarrollaron como consecuencia de la aparición de los primeros espectrofotómetros comerciales equipados con detectores fotoeléctricos. Posteriormente, en 1950, Purcell y Bloch compartieron el Premio Nobel de Física por descubrir que la frecuencia de resonancia de un núcleo dependía fuertemente de su entorno químico. Y finalmente, en 1954, Wilbur Kay presentó su trabajo en el que se registraban espectros de diferentes líquidos orgánicos en la región comprendida entre los 700 y los 3500 nanómetros, asignando así las diferentes bandas a los grupos funcionales de la molécula que pues hoy conocemos. Y pues ya posteriormente a eso han seguido y siguen habiendo actualmente todavía muchísimas más aplicaciones, pero pues ya veremos qué nos depara el futuro. La que sigue, porfis. Y luego, funcionamiento. Esta técnica plantea que los núcleos sometidos a un campo magnético externo absorben electromagnética en el orden de las radiofrecuencias. Esto es como su base. Pero cabe mencionar que esta técnica solo puede ser utilizada al estudiar núcleos atómicos, número impar de protones y neutrones, por lo que bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ya. Creo que se me desconectó el audio. Les decía que esta técnica solo puede ser utilizada estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones y neutrones, por lo que se pueden dar los casos de resonancia magnética en, por ejemplo, el hidrógeno 1, el carbono 13, el flúor 19, el fósforo 31, pero en este caso el más comúnmente es el hidrógeno 1. La razón por la cual se utilizan estos núcleos es debido a que poseen un spin, es decir, una carga positiva y un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como imanes. Esta técnica se basa en la absorción de energía por un núcleo magnéticamente activo. Aquí lo vemos. Lo que hace es que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto ya cambia la orientación del spin. Por ejemplo, en ausencia de un campo magnético, los spines nucleares se orientan al azar. Aquí lo vemos en esta imagen que está... Ajá. Es decir, estos spines no tienen una orientación definida como tal, pero cuando los sometemos al campo magnético, los núcleos con spin positivo se pueden orientar en dos direcciones. La primera es una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de energía y a este se le suele llamar spin alfa. La segunda es con los spines negativos, que se orientan en dirección opuesta al campo magnético, es decir, que son antiparalelos a este campo y tienen un estado de energía mayor y estos se les suele llamar spin beta. Y pues es importante que en el estado del spin alfa existen más núcleos que en el beta y la diferencia de energía entre los dos, o sea, entre los dos spines, el alfa y el beta, depende de la fuerza del campo magnético aplicado. Y porque a mayor campo magnético, mayor energía será, más bien, mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados del spin. Y pues ya, básicamente ese es el fundamento. Bueno, las aplicaciones se dividen básicamente en 4, que son pues los análisis asociados a los procesos de producción y control de calidad de vacunas. El método se utiliza para varios métodos de caracterización de vacunas y de otros compuestos, sobre todo que tienen o que involucran glucoproteínas.
También se utilizan en procesos de síntesis de vacunas, ya como tal síntesis, y en algunos medicamentos especializados. También se usa, por ejemplo, RNMN de hidrógeno 1 y de carbono 13 como control de proceso, como control de calidad y como control de los intermediarios de síntesis y de los reactivos residuales. Y también para la clasificación de grupos de bacterias aisladas de pacientes o también de procesos fermentativos, industriales o de farmacéuticos. Esto para caracterizar las bacterias y combatir enfermedades o contaminaciones en el área industrial. Bueno, y también otras aplicaciones está la RMN cuantitativa, que pues es la cuantificación de cualquier sustancia. Por ejemplo, puede ser la determinación de la pureza de ingredientes farmacéuticos, principios activos, excipientes e impurezas. Igual también se determinan los disolventes residuales, isómeros, diasteisómero, lo siento, diastereómeros y exceso en antiomérico. Y también otras, bueno, esta es de las más importantes, creo yo, esta aplicación, que es el descubrimiento de nuevos fármacos, y esta tiene por objeto la obtención de la estructura molecular del fármaco y las estructuras de unión con el receptor, así como de su dinámica en el sitio del receptor, y también la obtención de la estructura del receptor y su complejo con el fármaco, la cual proporciona la información sobre el lugar de unión y la interacción del grupo funcional que participa en el reconocimiento del ligando. Ok, para esta práctica utilizamos un total de 4 moléculas para analizar. En este caso, la primera molécula es la E3,1-metil-1-H-pirrol 2-sil-acrisaldehído. Recordemos que los ciclos tienen un análisis conformacional que se basa en dos, que es el envelope E, o sea, como lo tenemos en la imagen, o sobre, que se refiere a que la molécula tiene 4 carbonos que están sobre el plano, por eso la letra E. Y tenemos la siguiente molécula, que es... ¿Le puedes cambiar, por favor? Que es 7-hidroximetil 2-H-cromen 2-ona, que es una acetona, con su respectivo espectro RMN. ¿Le puedes cambiar, por favor? La tercera es la 6-hidroxi-3,3-dimetil, porque ahí se observa que tenemos 2 metil en el mismo carbono. 3,4-dihidroxipental, indol 1,2-diona, que igual es una acetona. Y la última, que es acetato de 4,7-hidroxi-2-oxo-2-H-cromen 6-il 2-metil 2 en 1 hilo, que como se observa, pues también tenemos un carbono de una molécula con 4 carbonos en el plano, por eso está presente la letra E. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, a mi parecer es más fácil entender el espectro RMN que el espectro infrarrojo. ¿Por qué? Porque este espectro nos da más específicamente el tipo de molécula o cómo está formada la molécula que estamos trabajando. Si no sabemos la molécula y nada más conocemos los espectros, es fácil determinar la molécula. ¿Por qué? Porque normalmente se trabaja con un espectro de H1. Esto quiere decir que se trabajan más que los protones presentes que se encuentran en la molécula. Para poder entender el espectro RMN de las moléculas antes mencionadas, yo me basé en esta tabla. Porque en esta tabla, bueno, esta tabla es una tabla de correlación RMN, lo cual nos indica que en ciertas regiones, medidas en partes por millón, se van a encontrar, o más o menos en esos intervalos se encuentran
los hidrógenos unidos a ciertos compuestos. Por ejemplo, el espectro RM de los ácidos carboxílicos se van a encontrar entre 11 y 12, mientras que las moléculas que están unidas carbono-carbono están entre un intervalo de 0 a 1. Esta tabla de correlación nos maneja dos áreas, campo bajo y campo alto. ¿Qué quiere decir? Que entre una molécula se encuentra en campo bajo, va a estar desprotegida. Recordemos que las moléculas, al estar unidas con un grupo electronegativo, pues se va a desproteger mucho esa molécula. O sea, un grupo N o un grupo oxígeno-nitrógeno, al tener una gran electronegatividad, va a generar que se desproteja el carbono unido a ese grupo electronegativo, generando que también el hidrógeno unido a este carbono se desproteja. Y es por eso que es más fácil interpretar los espectros RMN de protones y hidrógenos. Ok, vamos a proceder a analizar la primera molécula. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Ok, para hacerlo más sencillo, yo decidí marcar cada uno de los protones o hidrógenos por diferentes colores. Entonces yo utilicé el método que nos enseñó el profesor Brito junto con el método que nos enseñó el profesor Zamudio. Para que fuera más sencillo interpretar el espectro de RMN. Vamos a enumerar primero los hidrógenos que están unidos al pirrol, o sea, al heterociclo. Entonces, nuestro primer hidrógeno va a ser el hidrógeno marcado con color rojo. Después el color rosa, amarillo, azul fuerte y azul cielo. Yo quise dejar afuera los hidrógenos del grupo metil y del ácido carboxílico. ¿Por qué? Bueno, pues si nosotros vemos su espectro, ¿le puedes pasar su espectro, por favor? Ok, ahí tenemos su espectro. No sé si ustedes recuerdan que yo les dije que normalmente los carbonos que están unidos carbono-carbono van a tener una unión más protegida, estando así en el campo alto. Recordemos que, bueno, estos espectros son una aproximación, o sea, una simulación. No sabemos si realmente ese es el espectro RMN de la molécula, puede variar. Entonces, aquí tenemos que para el carbono del metil, bueno, más bien para los hidrógenos que le pertenecen al metil, al ser unos hidrógenos equivalentes, nada más se van a considerar como un solo hidrógeno, o sea, una señal. Y al estar en campo alto, por estar muy protegidos esos carbonos, bueno, pues van a estar en el intervalo de 2 a 4. En este caso me parece que está en 3.90 y tantos. Y si se dan cuenta es una sola señal, porque si sustituimos en la ecuación n más 1 igual a la señal que vamos a obtener en el espectro RMN, nos damos cuenta que si supongamos que tenemos al carbono unido a los 3 hidrógenos y sabemos que estos 3 hidrógenos son equivalentes, por lo tanto nosotros viendo la molécula no podemos ver que esos hidrógenos no están unidos a otro hidrógeno cercano a 3 enlaces. Es por eso que al estar... y también recordemos que está unido al grupo nitrógeno. Entonces no está tanto en campo alto, sino está en el intervalo de campo electromagnético, que más o menos viendo la tabla de correlación, podemos observar que está el intervalo de la unión de esa señal entre 4 y 5 aproximadamente, y es por eso que el grupo metil, al producir una señal, está en 4. Ahora procederemos con la siguiente señal. Ok, primero vamos a considerar el hidrógeno color rojo, que era el número 1 después del grupo nitro. Como recuerdan, el protón hidrógeno estaba unido únicamente con otro, estaba en interacción con otro hidrógeno en 3 enlaces.
Por lo tanto, nos va a generar una señal doble, conocida doble, porque si sustituimos el protón que está interaccionando en la fórmula, vamos a tener que es 1 más 1 igual a 2. Entonces nos genera una señal doble. Al igual que el hidrógeno número 2, que era el color rosa, nos va a generar una señal doble. Mientras que el hidrógeno 3, que estaba en color, me parece amarillo, va a estar igual en unión con, va a estar en interacción con el hidrógeno de color rosa, generando igual una señal doble. Y pues aquí el ácido carboxílico, aunque en la molécula se puede observar que tiene una interacción con otro hidrógeno, no se va a observar esa interacción en el espectro RMN. ¿Por qué? Porque ya los grupos carboxilo junto con los otros grupos radicales como los OH o las cetonas, pues ya sabemos que su espectro va a generar una señal muy específica. Es por eso que no vamos a contemplar esa interacción del hidrógeno del ácido carboxílico con el hidrógeno que está en alqueno. Ya sabiendo qué señales nos van a producir cada uno de los hidrógenos, podemos interpretar fácilmente el espectro RMN de esta molécula. Como recordarán la tabla anterior, los grupos ácidos carboxílicos se encuentran en un intervalo de 11 y 12 partes por millón. Aquí se encuentra en 10. Entonces les digo que también puede abarcar esa área porque les recuerdo que esta es una simulación, entonces no sabemos si específicamente este es el espectro RMN de la molécula. Entonces, bueno, la primera señal que está entre 9 y 10 pertenece al protón del ácido carboxílico. Ahora, nosotros sabemos que tenemos un pirrol, o sea, un heterociclo. Recordando la tabla anterior y lo que nos comentaba el profesor Zamudio, que siempre que ustedes tienen una molécula heterocíclica o aromática, se va a encontrar su región entre 6 y 8 partes por millón aproximadamente. Teniendo esto en cuenta, sabemos que el hidrógeno de color rojo junto con el color rosa producían una señal doble y al estar unidas al pirrol va a estar en esas áreas. Una va a estar más desprotegida que otra. Por ejemplo, la señal que está más cercana a 8 pertenece al hidrógeno color rojo. ¿Por qué? Porque está en un contacto más cercano al nitrógeno, mientras que el hidrógeno que está en la posición 4, que era de color rosa, va a ser la señal que va a estar entre la señal del hidrógeno rojo y entre 6, que sería la segunda señal yendo de izquierda a derecha. Y la tercera señal yendo de derecha a izquierda, que también es una señal doble, pertenece al hidrógeno posicionado en el carbono 3. Y finalmente la señal que está en el carbono 6 aparentemente tiene una señal doble. Y como les recordaba o les había mencionado, en la posición cercana a 4 es la señal del grupo metilo. Y es así que ya sabemos la interpretación del espectro RMN de esta molécula. Oye, yo tengo una duda respecto a lo de, el ciclo. ¿Ves que el profe Brito nos había dicho algo de un efecto W? Sí, pero este efecto W, por ejemplo, yo aquí no lo apliqué. ¿Por qué? Porque pues estas interacciones están más cerca. Quiero decir, ya ves que tenemos el pirrol y tenemos ahí 3 hidrógenos. Esos están como que en una constante interacción. Y no quise meterme en ese rollo de la W, porque al fin de cuentas es cuando utilizas el efecto W, es cuando los hidrógenos están muy lejanos. Y, por ejemplo, si tú tienes un espectro y no te concuerdan las señales, pues ahí ya aplicas el efecto W para poder decir o poder asegurar que esa señal que te está dando, supongamos que era del metilo, y tú tienes un metilo, pero te sale una señal doble,
Entonces ahí ya vas a aplicar el efecto W porque el espectro te lo está indicando. No sé si me entiendas. Ah, ok, más o menos, gracias. Sí, de nada. Entonces vamos a proceder con la siguiente molécula, por favor. Ok. Esa es la siguiente molécula, que es 7-hidroximetil 2H-cromendosona, que es una acetona. Entonces procedemos a analizarla de la misma manera que hicimos la molécula pasada. Vamos a enumerar los hidrógenos, pero en este caso yo el hidrógeno número 1 va a ser el color verde que está en la parte de abajo, cercano al hidróxido. Y igual, no quise considerar el hidrógeno del hidróxido, porque ya sabemos que es una señal muy particular, que en este caso el hidróxido va a tener una señal como muy ancha. Entonces, igual si lo consideramos como una señal, bueno, un protón, para contar la interacción que tiene con otros hidrógenos, igual vamos a tener que es una señal singulete. Ok, entonces tenemos el primer hidrógeno verde, el segundo hidrógeno es de color rojo, el tercero rosa y el cuarto es de color azul. Igual no quise contar los hidrógenos del carbono, del metil, porque pues esos son unos hidrógenos equivalentes. Igual si contamos esas interacciones, no hay un hidrógeno que esté en contacto con esos hidrógenos equivalentes. Ok, entonces tenemos el hidrógeno verde y nosotros contamos una interacción hidrógeno a no más de 3 enlaces. Contando estos 3 enlaces de derecha a izquierda, nos damos cuenta que no tiene una interacción, por lo que al sustituir 0 en la ecuación 1 más n, nos da, bueno, que es una señal singulete, porque nos da el resultado 1. Mientras que en el hidrógeno de color rojo vamos a tener una señal doble, porque ahí sí hay una interacción con el hidrógeno de color rosa. Lo mismo para el hidrógeno de color rosa, tenemos una señal doble porque está interaccionando con el hidrógeno de color rojo. Y el hidrógeno de color azul, pues nos damos cuenta que no interacciona con los hidrógenos del carbono del metilo porque están muy alejados. Por lo tanto, es una señal singulete. Y pues, como ya les había mencionado, el del metil es una señal singulete al no tener una interacción con otro hidrógeno, al igual que el OH. Entonces, si nosotros vemos su espectro, ya es más fácil determinar a qué hidrógenos pertenece cada señal. Entonces, no sé si podamos poner rápidamente su espectro RMN para mencionar a qué señales pertenece. Ok, aquí ya tenemos el espectro RMN. Como les mencionaba, siempre que hay una unión carbono-carbono, va a estar más en el campo alto. ¿Por qué? Porque pues los electrones o los carbonos, la unión, forma un campo más protegido, o sea, protege a las mismas interacciones que hay entre ellos. Entonces, la primera señal que tenemos, que está entre 2 y 3, corresponde al metilo de nuestro anillo aromático perteneciente a la acetona, o sea, nuestro heterociclo. Después, la señal que está pasando el número 6, tenemos una señal doble. Una señal simple, o sea, un singulete. Esta señal pertenece al hidrógeno en la posición número 7, o sea, en el carbono número 7. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que no tiene ninguna interacción y por eso es más fácil identificar su señal. También sabemos que como este es un anillo, estoy hablando del anillo que está pegado con el OH, entonces, como ya sabemos, su señal va a estar entre 6 y 8 partes por millón. Entonces, al ser una señal singulete, vamos a saber que es del hidrógeno perteneciente al carbono 7. Después vamos a tener... Ay, perdón, ya me cansé. Ahora entiendo a los profesores que sí se cansan de estar hablando mucho. Después vamos a tener otra señal que va a ser una señal doble,
que va a pertenecer perdón, me equivoqué. Es una señal simple, que esa es la señal que pertenece al carbono en la posición 3, porque como también es un anillo, entonces también está en ese intervalo de 6 a 8 partes por millón. Entonces ese hidrógeno, al no tener una interacción, también nos genera una señal simple. Y ya después, yendo de la señal de derecha a izquierda, la señal que sigue es la señal doble, que esa pertenece al hidrógeno que está más cercano al hidróxido. Como ya les había dicho, el hidróxido, al estar unido más bien al pertenecer a un grupo electronegativo, pues este hidrógeno se va a desproteger más rápido. Perdón, esa señal es del hidrógeno número 5, porque es la que, perdón, sí, desde el 6, el hidrógeno 6, porque es la que está más pegado al grupo H. Y la señal que está más cercana a 8 es del carbono número 5, porque es una señal doble y está más alejada del electronegativo. Mientras que la última señal, que está entre 10 y 11, es del grupo H. Les platicaba que esta señal parece como más ancha, entonces ya sabemos que esa señal es perteneciente del OH. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a estas interpretaciones de estas dos moléculas. Yo ahí ya al final como que no te entendí si por qué la del carbono 6 es la que está después de la más cercana al 8 A ver, y queda Ajá. más lejos del espectro del OH. Sí, mira. Sí, ya ves que tenemos un anillo que está pegado al OH, o más bien el OH está pegado a un anillo. Hasta ahí vamos bien. Ujú, sí, sí. Después tenemos el carbono 7, 6 y 5. Ok, ya que tenemos eso en claro y viendo nuestra tabla de correlación RMN, que es la que pusimos anteriormente, nosotros cuando tenemos un compuesto electronegativo, un OH, este va a estar en una región de entre 1 y 5 aproximadamente, o sea que está más hacia campo alto. Entonces, la primer señal doble, que está entre 6 y 7, que es la señal que está después de una señal singulete, va a pertenecer al hidrógeno que está cercano al OH. ¿Por qué? Porque como está en una interacción cercana a un electronegativo, esta tiende más a irse hacia campo alto, mientras que el hidrógeno que está en posición 5, aunque está más alejado del OH y está más cercano, está unido directamente hacia el anillo. Entonces, como recordarás, el anillo tiene un intervalo de posición de entre 6 y 8 partes por millón. Entonces es por eso que se encuentra esa interacción hidrógeno-anillo después de la interacción de OH con el hidrógeno. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, sí, ya, pero entonces la señal que está por el 10, ¿de qué sería? ¿Del oxígeno nada más? No, del OH, porque bueno, del oxígeno Sería que del está unido, hidrógeno que del está unido hidróxido, al no, del oxígeno. hidróxido, ajá, del hidrógeno que está unido al oxígeno perteneciente al grupo H, porque estas señales son muy específicas, o sea, de los grupos radicales, que las más conocidas son ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos y OH, nitrógeno, como que van a tener una señal más ancha, no va a ser una línea o dos líneas como se ven las otras señales. Ok, sí, ya entendí, Monse, gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿que ya nos desconectamos, profe, o ya hasta aquí le cortamos y ya se entiende más o menos el espectro RMN? ¿Cuántas, Ya nos vamos. cuántas diapositivas te faltan? Ya nada más son otras dos moléculas y las conclusiones. No, no alcanzas en 60 segundos, que es lo que queda de tiempo.
Entonces nos desconectamos y ahorita nos volvemos a conectar. Ok, gracias. Un break. Bueno, está bien. Entonces, son las 2:10 según mi reloj. Sí, Nos volvemos a conectar a las 2:25, ¿va? sí, Sí, profe. gracias. 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 Por ya de una vez.